Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Que cada uno de ustedes tiene algo por qué estar agradecido al Señor. Y usted mira su pasado y dice: wow, no lo puedo creer que yo esté aquí hoy. Eso nos llena de alegría. Y la semana pasada estuvimos escuchando el testimonio de los hermanos Fuentes, y yo sé que para ellos este versículo debe ser muy significativo, porque miran lo que el Señor ha hecho y otros los miran a ellos y dicen: wow, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que por eso y por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cantemos en esta mañana: tu pueblo. Por todo lo que ha hecho. El hecho de que usted esté aquí es una simple forma de dar gracias al Señor. Vamos a aprovechar este tiempo. Salude a sus hermanos y hermanas que hace tiempo no ven. Buenos días a todos. Soy su nuevo pastor. Fue difícil porque mi niña me miró molesta. Me miró como que no me gusta. Pero bueno, ¿qué le hacemos, verdad? Eso vuelve a crecer, Que el Señor les bendiga a todos. Siempre una bendición estar en este lugar, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor juntos, como familia, en la fe. Así que espero que en esta mañana, como cada domingo, que el Señor habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, que el mensaje realmente quede plasmado en nosotros,
a tal punto que nuestras acciones, ¿verdad?, sean un reflejo, sean una acción, ¿verdad?, nos mueva, un movimiento, ¿no?, una respuesta, ¿no?, de lo que el Señor nos enseña en esta mañana. Y hoy estamos regresando a Hechos, hablando un poquito de qué pasó con Pablo. Como que hablamos de Pablo y se desapareció del panorama. Pero vamos a hablar un poquito de eso, dónde estuvo Pablo y lo que el Señor estuvo haciendo en su vida. Vamos a orar. Padre bueno y santo, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar, porque eres nuestro Dios y podemos de una manera personal alabarte, adorarte, presentar nuestras peticiones, pero también, Señor, buscar tu voz, buscar tu guía, reconocer quién eres en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, Señor. Te pedimos que continúes con nosotros en este lugar, que nuestra adoración sea agradable a ti. Si hay algo que impida que lo hagamos libremente, Señor, queremos rendirlo a tus pies, queremos depender de ti en ello, y de esta manera poder hacerlo en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Reconozco, Señor, que no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Mi corazón canta para ti, Señor, te entrego lo que soy, porque tú me perdonas y yo permaneceré en ti, Señor. Tu presencia vive en mí y hoy me postro a adorarte. Con seguridad, Señor, estaré a tus pies, porque no hay lugar más alto que estar contigo, Señor. En Salmos 18, del 1 al 2 dice: Es mi Dios el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva y mi más alto escudo. Presencia me levanta.
en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Christ alone. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús. Fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe en Jesús. Fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Ahora solo las voces y crea lo que está cantando. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias a todos los hermanos que están aquí y a los que no pueden. Bendícelos, Señor. Oremos por el pastor que trae el mensaje. Manifiéstate, Señor, en sus palabras, que sean de gozo para nosotros, Padre, para
Gloria a tu familia de la fe, Señor. Un ejemplo a seguir nuestros pastores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bernabé llega, ve que el Señor ha estado obrando en aquel lugar por medio de estos creyentes, que se ha formado una iglesia, un cuerpo, ¿verdad?, del Señor. No una iglesia en estructura, pero sí en la gente, un grupo de cristianos. Y Bernabé ve que es del Señor, les anima y dice entonces, nos quedamos ahí en el 11, de que él regresa a buscar a Pablo. Entonces decimos, ¿pero qué pasó, pastor? Usted no dijo más nada luego de que Pablo, de la conversión de Pablo. Pues hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Hechos 9, capítulo 9, versículo 22. Vamos a comenzar ahí, que fue cerquita donde lo dejamos la última vez. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, el versículo 23, cuando dice poco tiempo, ahí hubo un lapso, ¿verdad? Un lapso de tiempo del cual no nos narra, pero poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Palabra de nuestro Señor. Sí, aquí vemos un proceso. A veces nos preguntamos qué pasó con Pablo durante todo este tiempo, por qué luego, ¿verdad?, que seguimos esta narración, dónde estuvo, qué ocurrió en su vida, y vemos que luego de la conversión es muy poco, ¿verdad? Después de lo que leemos aquí es muy poco lo que se habla de él. Sin embargo, podemos ver cómo Dios en cierta manera va preparando a Pablo para realizar la obra a la cual Él lo había llamado a hacer. Y se dice que desde su conversión hasta el evento en el capítulo 11 de la iglesia de Antioquía han pasado 13 años. No unos meses, no un año, que tal vez considerable, ¿no? Pero en esa narración entre la conversión de Pablo y la iglesia de Antioquía han pasado 13 años. Y hermanos, 13 años es mucho. Yo llevo 11 acá, me faltan 2 para llegar a los 13. Tal vez me la adelanté a Pablo un poquito ahí. Pero 13 años. 13 años en el cual Dios estuvo trabajando en la vida de Pablo. 13 años Dios estuvo trabajando en la vida de la iglesia para que Pablo también contara con esa ayuda. 13 años. Así que lo que vamos a hablar en la mañana de hoy es que ante el llamado de Dios en nuestra vida, Dios lleva a cabo un plan. El cual es diseñado para que podamos madurar, desarrollar y afirmarnos en la obra de Dios. Que la obra de Dios sea afirmada en nosotros, pero que también esa obra sea afirmada en la iglesia local o en el cuerpo de Cristo. Así que primero podemos ver que eso ocurre de 3 maneras. Número 1, hay un tiempo de preparación y cambio.
Hay un tiempo de preparación y cambio, y muchos podemos pensar que Pablo, el hombre al cual Dios había llamado, este hombre el cual tenía un llamado de alcanzar a los gentiles, donde Dios mismo fue el que se le presentó, Jesús mismo fue el que se encontró con él en aquel camino y lo llevó, ¿verdad?, al arrepentimiento. Podríamos pensar que ya Pablo estaba listo para comenzar su ministerio. Decimos, ¿por qué no Pablo simplemente salió y empezó a hacer lo que tenía que hacer? ¿Acaso él no pudo haber sido igualmente efectivo? Y podemos ver en la Biblia, hermanos, que cuando Dios hace un llamado, cuando Dios nos llama a algo, llama a ciertos personajes, Dios se toma el tiempo de prepararlo para realizar esa tarea. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a llevar su evangelio, a llevar su mensaje. Todos tenemos el mismo llamado, ¿ok? Y no se trata de que ahora nos vamos a sentar hasta que nos estamos listos de hacer algo. Como ven, durante todo este proceso, Pablo siempre estaba haciendo algo. Lo que aprendía, lo estaba poniendo en práctica, se rodeaba con gente que le ayudaba a crecer, a madurar. Pero el llamado de salir y alcanzar a todas estas naciones de gentiles no se cumplió, sino hasta el momento en que Dios determinó que ya Él estaba listo para hacerlo. Pero lo podemos ver también en nuestra vida regular, donde cuando nosotros venimos a Cristo, hay un tiempo de cambio, hay un tiempo de ajustes, hay un tiempo donde el Señor toma o quiere que tomemos para que aprendamos más de Él, para que maduremos más en Él, de la misma manera que hizo con Pablo y con muchos otros personajes. Otra vez, no es que un recién convertido no pueda hablar de Cristo a otros, pero sabemos, especialmente dentro del círculo de la familia, que hay muchos obstáculos. Porque la familia sabe cómo vivíamos. Nuestra familia sabe lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Y hay veces que ese tipo de cosas, ¿verdad?, crea fricción cuando venimos y decimos, no, es que ahora yo no voy a hacer eso porque es que, mira, quiero hablarte de Jesús. Ahora vienes tú con eso y empieza toda esta dinámica, ¿no? De que no te creo, de que ver para creer y todo este tipo de cosas. Pero el proceso que Dios quiere que tomemos para que profundicemos en Él, para que maduremos en Él, para que crezcamos en Él, no es solamente para nosotros, sino también es para aquellos que nos están mirando, ya sea en la iglesia o aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos ver en los discípulos. Los discípulos tuvieron 3 años, día y noche, caminando con el Señor. Tenemos a Eliseo, que caminó con Elías por muchos años, y todavía al final Elías le dice, ¿sabes qué? Vete para tu casa, ya tú no tienes más nada que hacer conmigo. Y Eliseo dice, un momento, pero ya yo hasta los bueyes quemé allá en casa, y tú me vas a decir que me regrese. No, yo voy a estar contigo hasta el final. Esa fue la prueba de Eliseo, pero en ese momento, todo ese tiempo que Eliseo pasó con Elías, fue el entrenamiento, fue el cambio, fue la práctica. Y cuando Eliseo pone la prueba final de que estás dispuesto a seguir este ministerio, Eliseo pasó la prueba. Pero él pasó primero por ese tiempo de cambio y de preparación. Tenemos a David, que antes de ser rey pasaron muchos años, muchísimos años, antes de poder tomar el trono. Nunca él tomó ese tiempo en sus manos. Él, cuando le proponían matar al rey Saúl, él nunca dijo, sí, vamos a matarlo para yo ponerme en el trono. No, él entendía que había sido el llamado, el ungido de Dios para ser rey en aquel momento. Y él decía, al momento en que Dios quiera que yo sea rey, seré rey. Pero nunca tomó la voluntad de Dios en sus manos e hizo lo que él pensó que era lo más apropiado. Si seguimos dando ejemplos, tenemos a Samuel en el templo, tenemos a Moisés, luego de toda esa experiencia en el reino Egipto y luego del asesinato que sale al desierto, tiempo que el Señor usó para transformarlo, para trabajar en su vida. Tenemos a José, ¿verdad? Luego que tiene esa gran visión, él trató de ser el más gracioso y compartirla con sus hermanos, y entonces entró en un proceso en el cual fue vendido, estuvo en la cárcel, injustamente lo enjuiciaron, y no fue hasta que pasó un tiempo que él entra a ser la mano derecha del faraón. Pero ustedes ven cómo Dios utilizó todo este tiempo, no mandó las injusticias,
pero las usó para transformarlo, para cambiarlo, para crear en él un hombre que iba a ser posible de cumplir el propósito que Dios había puesto para él. Y lo mismo podemos ver con Jacob, cuando huye de su casa luego de quitarle la primogenitura a su hermano. Lo vemos en Abraham, que pasa todas estas pruebas de confiar en Dios si va a tener un niño o no, cuando Dios le pide que mate a Isaac, que lo dé en sacrificio. Todo esto fueron pruebas y fueron experiencias que Dios utilizó para formar el carácter de Abraham. Noé predicó por alrededor de 100 años antes que viniera el diluvio. ¿Qué usted piensa de eso? Va a llover. Ajá. ¿No? Va a llover. Un diluvio, voy a hacer este barco por 100 años escuchando la burla, pero siempre estuvo predicando el mensaje del Señor. Fueron 100 años que Dios utilizó para transformar a Noé. Así que en este tiempo Dios comienza un proceso de santidad por medio de cada uno de estos hombres, por medio de muchas otras mujeres también. Perdonen, mujeres, que no mencioné a ninguna, ahí después me pasan la factura. Les prometo buscar y la semana que viene decirle 2 o 3. Pero en este tiempo Dios comienza un proceso de santidad por medio de su verdad, por medio de su palabra, cambiando ideas en Pablo, cambiando comportamientos que todavía eran de su vida como judío, cambiando algunas creencias que tal vez no estaban muy pulidas y Dios lo utilizó para pulir estas experiencias. Así que para Pablo fue un tiempo de escuela antes de dedicarse de lleno a la predicación a los gentiles, antes de subir a Jerusalén, antes de hacer todo lo que iba a hacer. Así que en Gálatas, si quieren ver que esto fue así, Gálatas 1:17, lo pueden buscar luego, nos dice, ahí Pablo está diciendo que cuando él, luego de su conversión, fue a Jerusalén, y de Jerusalén se fue a Arabia, al desierto en Arabia, y pasó unos 3 años en el desierto, en ese tiempo de preparación, ¿no? En ese tiempo de adquirir conocimiento, de adquirir más herramientas para llevar a cabo su ministerio. Así que antes de dedicarse de lleno, Pablo estuvo en Arabia y tuvo estos 3 años preparando todo, y Dios estuvo preparando en él todas estas cosas. Y esto nos enseña, hermanos, a todos, que por muy llenos del Espíritu Santo que nosotros nos sintamos, escuche bien, por muy llenos que nos sintamos nosotros del Espíritu Santo, necesitamos pasar un tiempo razonable dedicado al estudio y a la oración. Por más lleno del Espíritu Santo que nos sintamos, todos necesitamos pasar un tiempo de estudio y oración. Y este proceso no termina, porque cuando llegamos a una madurez, Dios nos dice, ok, está bien, ya te ves bien ahí, no hay problema, sigue con lo que estás haciendo. No, cuando llegamos a un punto de madurez, lo que Dios quiere es que nosotros sigamos hacia el otro punto, porque de eso se trata el proceso de santidad. Sigamos hasta el próximo punto y comenzamos otra vez en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de pruebas, en un tiempo donde entonces Dios va a mostrar esos frutos y nos va a poner nuevas responsabilidades y nuevos ministerios en nuestras manos. Así que por más llenos del Espíritu Santo que nos sintamos, tenemos que pasar un tiempo razonable, mejor más que menos, dedicado al estudio y a la oración. De lo contrario, nuestro ministerio se resentirá siempre de falta de preparación interior, ya sea porque es la verdad o ya sea porque en nuestra mente sabemos que no estamos pasando el tiempo adecuado con el Señor y vamos a sentirnos inseguros. Y al momento en que nos sentimos inseguros, comenzamos a buscar complementar eso con cosas fuera de Dios. Unos talleres de comunicación, la mejor manera de hacer esto, lo otro. Entonces dejamos de pasar tiempo en la palabra y tratamos de complementar con cosas externas. Así que este proceso no solamente era para Pablo, sino que es para cada uno de nosotros, para cada creyente, para que cada creyente pueda creer que la obra de Dios era real en la vida de Pablo. Dios usó este proceso para que los cristianos, como ustedes ven ahí, dijeron, Pablo no, déjalo allá. No, eso no es verdad.
Y a través de este proceso, Dios ayudó también a los creyentes, a la iglesia, ver los cambios en Pablo, ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo y de esa manera abrirle las puertas a que formara parte de la iglesia. Así que no estamos tratando de decir que un recién convertido no puede o debe trabajar en la iglesia o hablar de Cristo a otros. Cuando hablamos de compartir el mensaje de salvación, todos estamos llamados a hacer, de llevar a cabo ese llamado, sin importar el punto de madurez que tengamos en nuestra vida. Lo que estamos diciendo es que tenemos que continuar caminando ese crecimiento. A medida que maduramos más, pues se puede confiar más responsabilidades y ministerios más, tal vez de una manera más complejos, más grandes, por llamarlo, ¿verdad? Por ponerle un título a eso. Pero Dios nos quiere utilizar de muchas otras maneras, no solamente a través de la Cristo, pero Dios tiene preparado muchas más cosas para cada uno de nosotros, para que la podamos hacer con libertad, con valentía y con seguridad en que esa obra que Dios nos está confiando no viene de nosotros, no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Señor. Para los demás, nuestro pasado puede ser un obstáculo para escuchar el mensaje de Dios. Otros no entenderán los tropezones que vamos a tener en el camino. Porque en este proceso de santidad nos vamos a tropezar, nos vamos a pelar las rodillas, a dar las rodillas, como decimos nosotros. Pero en la familia de la fe, ¿verdad? Es lo que va a ocurrir cuando recién estamos nosotros viniendo a Cristo. Va a haber momentos en que nos vamos a tropezar, vamos a ver un momento en que nos vamos a ver un poco inestables, pero es por eso que tenemos que seguir madurando en el Señor. Porque yo como pastor, a medida que usted va agarrando estabilidad, le digo, mira, esta persona es evidente que Dios lo está llevando a otro nivel, es evidente que Dios está trabajando en él, vamos a involucrarlos entonces buscamos la manera de que esta persona haga otras cosas para la gloria del Señor. Así que con intencionalidad tenemos que buscar esta madurez, esta preparación, con el deseo de que el nombre de Dios sea glorificado y proclamado en todas partes, no solamente por lo que hacemos, sino por el testimonio que tenemos. Así que luego de este tiempo de preparación y cambio en nuestra vida, viene un tiempo de pruebas. Y usualmente estas dos cosas van pasando al unísono, ¿no? Pero si lo vamos a ver, ¿verdad? En un orden, también viene un tiempo de pruebas. Así que además de nuestro carácter, nuestro llamado y nuestra identidad en Cristo, en este proceso nosotros vamos a ser probados. En el versículo 26, ahí que estuvimos leyendo, dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Y este fue un momento de prueba para Pablo. Fue un momento de prueba de decir, espérate, pero es que ni los mismos cristianos me quieren recibir. También dice ahí que los judíos buscaban matarlo. Otro momento de prueba. Aquel que había sido perseguidor de la iglesia, ahora se ha convertido el perseguido por causa de la iglesia. Y esa es una de las primeras pruebas que vamos a enfrentar como creyentes. Vamos a ser burlados y perseguidos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que el perseguidor ahora perseguido. Vemos como la iglesia valida el testimonio de Pablo. Allá cuando lo estaban buscando para matar, cuando los judíos lo buscaban para matar, la iglesia valida el ministerio de Pablo y dice, ¿sabes qué, Pablo? Te quieren matar, vamos a ayudarte, y son los creyentes mismos los que lo bajan por la muralla para que él esté a salvo. Ahí vemos el apoyo de la iglesia local, vemos el apoyo de los creyentes en Cristo, que aunque las cosas no se vean muy bien, ellos nos afirman y nos dicen, ¿sabes qué? Dios es real, lo que Dios está haciendo en tu vida es real, no te preocupes, no estás solo, estamos aquí para ayudarte. Así que todos tenemos este tipo de responsabilidad unos con otros. La iglesia le anima, le confirma y lo envía seguro, ¿verdad? Para que nada le ocurra a Pablo. También tenemos que la gente de Jerusalén le tenía miedo.
Los mismos apóstoles no querían saber nada de Pablo. Le cerraron las puertas. Usted puede ver cómo donde quiera que Pablo iba, ¿verdad?, buscando desarrollar su ministerio, buscando convencer a los demás que era creyente, se le cerraban las puertas. Y aquí, hermanos, hay algo muy serio que me gustaría hablar con usted. Y yo lo considero serio porque todavía muchos de nosotros vivimos nuestra vida dejándonos llevar por este principio. Nuestra vida no se puede basar, ni se puede guiar por puertas que se cierran o se abren. ¿Usted me entendió eso? Nuestra vida no se puede basar ni guiar por medio de las puertas cerradas o abiertas. Porque si esto fuera verdad, Pablo se hubiese rendido hace mucho tiempo. La vida, la verdad revelada de Dios, la verdad revelada por Dios y sus promesas es nuestra única y perfecta herramienta de guía para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Y con qué se come eso? Se los explico ahora. Dios nos ha revelado su verdad en su palabra, que al ser revelada aquí no hay por qué seguir dándole vueltas. Somos hechos por Dios, salvados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para multiplicar su imagen, para predicar su evangelio y vivir una vida de santidad. El Señor Jesucristo venga por cada uno de nosotros. No hay de otra. Esa es la verdad revelada de nuestro Dios. Y junto con esa verdad hay promesas. Hay promesas como la de Pablo, la que Dios le dijo: vas a hacer esto, vas a predicar a las naciones, vas a alcanzar a los gentiles. Hay promesas como la de Abraham: por medio de ti voy a bendecir a las naciones y de ti saldrá una gran nación. Promesas que eran verdad y en aquel momento eran específicas para estas personas. Y estas personas sabían que no importa lo que pasara a su alrededor, Dios prometió, Dios cumple, aunque se cierren las puertas. Dios prometió, Dios cumple. Y es por eso que no podemos basar nuestra toma de decisiones en puertas abiertas o puertas cerradas. Y sí, en ocasiones, ¿verdad?, cuando vemos resistencia decimos: ¿sabes qué? Aquí no voy a empujar mucho, voy a dejar que Dios sea el que se encargue del asunto. Ya Dios me está moviendo a realizar esto, en eso yo confío, en eso yo pongo mi confianza, y Dios a su momento cumplirá con ello. Pero hay tiempo que la menos resistencia decimos: no, está bien, no, yo creo que no, vamos para acá. Entonces un poquito de resistencia para acá, y no, yo creo que no, yo creo que es mejor para acá. Entonces vemos una puerta abierta, grandota, como la puerta del infierno, que es grande y está abierta de par en par. Decimos: si esa está abierta, por ahí paso. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Ya? Pasamos por la puerta porque nos convenía, porque se veía más cómoda, porque se veía más fácil. No confiamos en la promesa de Dios, no confiamos a lo que Dios ya nos está llevando a realizar. Y pues entramos en un proceso entonces de otro tipo de prueba, de otro tipo de circunstancias, las cuales se nos hace un poco difícil luego sobrellevarlas, aunque Dios en su promesa nos sigue llevando hasta que la cumplamos. Una vez más, ¿se acuerdan de José? Lo que Dios le había prometido era real. Él trató de hacerlo a su propia manera y llegó a donde Dios lo quería llevar, pero de una manera muy difícil que Dios realmente había preparado para que él llegara a ese lugar. Y si tiene más preguntas de eso, después nos podemos sentar un poquito más. Así que Pablo, a lo que Dios le había llamado, y sin importar lo que opinaran los demás, sin importar las puertas que se abrían o cerraban, él la evaluaba de acuerdo a lo que ya Dios lo había llevado a hacer, lo que Dios le había revelado, le había prometido. Predicar, él nunca dejó de hablar del evangelio, él aprovechaba cada oportunidad que tenía para hacerlo, donde no se le permitía, seguía caminando. Su mente estaba en una meta: predicar. Y en este caso, cuando la iglesia lo rechaza, es Bernabé entonces el que va y dice: mira, este es Pablo,
Ya él no es el que era antes. Bernabé en este momento cumple el propósito de intermediario. Es aquel el que interviene y dice, mira, yo he visto a este hombre, he visto lo que Dios está haciendo en su vida, y luego ver así, y el respeto que tenían de los mismos discípulos. Entonces Bernabé interviene por él, y los discípulos dicen, pues, ¿sabes qué? Confiamos en lo que nos dice, vamos a dejar que Pablo venga y se acerque y trabajar juntos en la obra. Pero es en este momento que él depende entonces de otra persona para que esto ocurra. Vemos entonces una vez más como Dios provee de la familia de la fe para afirmar este tipo de ministerio, para afirmar la vida de Pablo en la vida de nosotros, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que fue todo un proceso. No era más fácil, ¿acaso no era más fácil que Dios en una visión le dijera a todos los discípulos, ¿sabes qué? Pablo es mi escogido para predicar el evangelio. Pensamos que es mucho más fácil. Dios, ¿por qué tú no simplemente le envías un sueño a todos? Que todos vean el mismo sueño y que entiendan que yo voy a hacer esto, yo voy y lo hago y ya. Realmente hubiese sido mucho más fácil, pero Dios realmente lleva a cabo sus procesos. Dios escoge unos procesos específicos, porque a través de ese proceso, número uno, Pablo es sanado y la iglesia es sanada. Es sanada de esa persecución que Pablo había llevado a cabo. Pablo es sanado de acuerdo a la manera que él va viendo que la iglesia lo va recibiendo, lo va amando y va mostrando el amor de Cristo en él, va sanando en él también ese sentido de culpa de lo que tal vez había ocurrido en el pasado. Entonces los lazos se hacen fuertes, las relaciones se hacen fuertes, muy diferente a que venga un jefe y diga, ¿sabes qué? Este es el que va a estar a cargo ahora, a que sea alguien que en su trabajo llegó con usted, trabajaron juntos, se conocieron, conoces el liderazgo que hay en él, conoces el tipo de persona que es, y luego el jefe dice, ¿sabes qué? Esta persona cae muy bien para este puesto, vamos a ponerlo como jefe. ¿Cuál usted prefiere? ¿Cuál a usted se le hace mucho más natural y mucho más cómodo? Yo creo que es algo, parte del proceso que Dios está llevando, ¿no? Que en esta relación, las relaciones se fortalezcan, el ministerio de Pablo y de la iglesia se afirmen y puedan entonces crear ese sentido de hermandad y de familia. Así que tal vez hoy tu fe está siendo probada como la fue con Pablo. Pero en esta prueba Dios lo que está buscando es, aunque hay un poco de oposición, Dios está buscando fortalecer tu fe. El que tú confíes en el llamado, que confíes en lo que el Señor ha pedido de ti. Y que en esa confianza tú puedas continuar caminando. Si hay resistencia, confía en el Señor. No te desilusiones, no te alejes, no digas, pues ya no lo voy a hacer. Confía en el Señor. Tal vez en un tiempo donde vamos a detenernos. También en un tiempo donde nos damos cuenta que esto no va a ocurrir ahora, sino que va a ocurrir un poco más adelante. Pero va a ocurrir, confía en eso. Confía en que a pesar de la oposición, Dios a su momento afirmará esa obra en usted y habrá crecimiento en usted, habrá crecimiento en otros creyentes por medio del fruto del Espíritu Santo en ti y en ellos. Dios continuará desarrollando no solo tu vida, sino la vida de la iglesia. En nuestro crecimiento no se trata únicamente de nosotros. Número uno, se trata de Dios. Número dos, de su obra. Y lo que ocurre en nosotros afecta a la iglesia de igual manera. De la misma manera que cuando un dedo se duele todo el cuerpo. Cuando ese dedo está saludable, el cuerpo lo siente también. Como que, wow, espérate, ahora sí. Ahora puedo saltar, ahora no me... Y de esa misma manera, cuando nosotros maduramos dentro del cuerpo de Cristo, eso es de bien para la iglesia. Y llega un tiempo entonces que va a haber, que es el tiempo de fruto y servicio. Y una de las evidencias de la madurez y transformación de nuestra vida del Espíritu reflejado en su manera de vivir. Y esto es algo a lo que todos debemos de apuntar, sin importar qué tipo de ministerio o responsabilidad tenemos dentro de la iglesia. Tenemos que buscar reflejar el fruto de Cristo, del Espíritu Santo en nuestra vida. Es responsabilidad de cada cristiano
vivir en el Espíritu, evidenciar que pertenecemos a Cristo. Fueron los frutos en la vida de Pablo lo que sirvió de indicador a los apóstoles. Cuando Bernabé habló, dijeron, esto es lo que ha pasado en su vida, esto es lo que ha hecho, y mira el ministerio que él está llevando allá. Dijeron, caramba, es verdad, vemos que está funcionando, vemos que Dios está obrando por medio de él. ¿Sabes qué? De acuerdo al fruto, ellos abrieron las puertas y dijeron que Pablo se acercara a servir junto a ellos. Fueron los frutos en la vida de Pablo, lo que le dijo Bernabé, que Pablo era necesario para el ministerio en Antioquía. Si vamos al capítulo 11, versículo 25, dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Así que los frutos de la vida de Pablo le dijo a Bernabé, caramba, aquí este ministerio está creciendo, es un ministerio de gentiles. Yo me acuerdo del llamado que Pablo tiene en su vida, yo me acuerdo de lo que está ocurriendo a su alrededor, la manera en que ha crecido. Pablo me es necesario en este momento para ayudarme a mí a levantar esta comunidad de fe. Pero Bernabé estuvo convencido por los frutos que Pablo había mostrado allí en su vida, por los frutos. Así que Dios quiere utilizar a los hermanos de muchas maneras. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir madurando en el Señor, de seguir mostrando los frutos, que nosotros como iglesia no hay una cosa más hermosa que ver a nuestros hermanos crecer, que ver a nuestros hermanos madurar en la fe y estar listos para realizar cosas que a veces ni hemos pensado que éramos capaces de hacer. Pero a causa de ese testimonio, frutos que van haciendo en nuestra vida, estabilidad y madurez que vamos mostrando, es hermoso ver entonces cómo ustedes pueden unirse y hacer nuevas cosas y verlos desarrollar sus propios ministerios, no solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de ellos. Hemos visto como muchos de ustedes en sus casas, en sus trabajos, se han puesto la urgencia de discipular, de predicar el evangelio, de ayudar a otros, y en ocasiones nos incluyen a nosotros, y para nosotros es muy hermoso ver y ser parte. Él quiere prepararnos para que podamos hacer garantía. Pero para esto tenemos que continuar aprendiendo. Tenemos que continuar madurando en el Señor. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Vayamos pasando esas pruebas y saliendo bien en esas pruebas, el Señor continuará confiándonos a nosotros más y más. Es como la parábola de los talentos, aquellos que con lo que Dios les dio, siguieron desarrollándolo, siguieron invirtiendo, a ellos más para que siguieran trabajando. Ahora, aquel que no mostró ningún fruto, que nada más regresó lo que se le puso en las manos, Dios otra persona. Y no queremos ver aquí cristianos que se le haya quitado cosas por no desarrollarse, por no madurar, por no crecer en el Señor. Queremos ver hijos de Dios, quienes aprenden, quienes buscan, quienes maduran, quienes muestran los frutos del Espíritu. Y con eso ver cómo Dios entonces nos confía y nos da más oportunidades de servir en su obra. Me gustaría que su oración fuera esa misma. Dios, permíteme crecer, pon en mí el deseo de buscar de ti, de aprender de ti, de mostrar el fruto, de ser obediente. De esta manera continuar descubriendo y aprendiendo.
quieres confiar en mis manos. Pero si tú no conoces al Señor, en esta mañana quieres recibir la salvación, también es oportunidad para ti, para recibir el primer fruto, el primer beneficio de venir a Cristo. A recolectar las ofrendas. Por medio de esta recolección de ofrendas, estamos diciendo a nuestro Dios que Él es nuestro Dios, que a Él le pertenece todo en nosotros, y que por medio de las ofrendas queremos ser obedientes. Oremos. Bendito Dios y Padre, que moras en el cielo, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, Señor, porque tú es todo lo necesario, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Ahora le ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que usted bendiga estas ofrendas, que las santifique, Señor, ya que son para el agradecimiento de su obra, Padre Celestial, y usted bendiga la hora alegre, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por tus promesas, gracias por tu verdad que ha sido revelada para nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que nos dé las fuerzas de entender la manera en que trabajas en nuestra vida, de seguir buscándote, Señor, de seguir desarrollando nuestras vidas en una vida de santidad, Padre. Y aquel que no te conoce, Señor, te pedimos que continúes tocando su corazón, hablando a su vida, para que al igual que nosotros pueda gozar de la salvación y del perdón tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.